Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de las PC-UNED de junio de 2021, pero del Tribunal de París, que consta de segunda parte y tercera parte y es una parte de problemas. Problema 1 de la segunda parte. Considera el siguiente sistema en equilibrio y tenemos trióxido de azufre y dióxido de azufre más un medio de oxígeno. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Primera afirmación, la A. Al aumentar la concentración de oxígeno, el equilibrio no se desplaza porque no puede variar la constante de equilibrio. Bueno, esta afirmación es falsa. Recordad, el principio de Le Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado del equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende a oponerse al cambio en la variable modificada. Aquí esto es falso. La constante no varía porque se aumente la concentración de oxígeno, pero precisamente porque no puede variar es por lo que el equilibrio debe desplazarse hacia el sentido en que se consuma parte del oxígeno añadido, y eso se consigue desplazando el equilibrio hacia la izquierda, hacia la formación de trióxido de azufre. Claro, al aumentar la concentración, decir que no se desplaza no es cierto, se va a desplazar, ¿vale? Y en este caso, si añadimos productos, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos en sentido indirecto o sentido hacia los reactivos o hacia la izquierda, como queráis indicar. Opción B. Un aumento de la presión total provoca el desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. Esa afirmación es verdadera porque un aumento de presión, porque cuando aumenta la presión en equilibrio, este se desplaza hacia el lado en el que se consiga disminuirla, o sea, hacia el lado donde menos moles de sustancias gaseosas existan. Esto es, como veis, hacia la izquierda, hacia la formación de trióxido de azufre. Fijaros que en la parte de productos, el número de moles gaseosos de los productos sería 1 más un medio, sería 1,5, ¿vale? Y el otro lado es 1. Entonces, cuando tú aumentas la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde menos moles, hacia la izquierda, que tenemos un mol gaseoso, porque a la derecha tenemos 1,5, tenemos más, así que el equilibrio se desplaza en sentido indirecto y lo que va a provocar es un aumento del trióxido de azufre. Opción C. Al aumentar la temperatura, el equilibrio no se modifica. Bueno, aquí faltaría que nos hubiesen indicado si esta reacción es exotérmica o endotérmica. Pero básicamente si nosotros aumentamos la temperatura vamos a afectar al equilibrio químico, porque la constante caso C o la constante de equilibrio químico depende exclusivamente de la temperatura. Cuando un sistema en equilibrio se modifica la temperatura, deja de estar en equilibrio porque se modifica el valor de la constante de equilibrio. Bueno, este ejercicio recordar que lo hicimos en clase, concretamente las PAU de la Comunidad Valenciana, y bueno, pues hemos tenido la suerte que en el cuaderno de trabajo pues este ejercicio pues habíamos hecho exactamente el mismo. Problema 2. Dado el compuesto que tenemos ahí a continuación, tenemos 2-buteno, justifique utilizando las reacciones correspondientes si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. El compuesto reacciona con agua en medio ácido para dar dos compuestos isómeros geométricos. Esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque la reacción que tiene lugar, tenemos el 2-buteno, es una reacción de adicción al doble enlace, que tenemos agua, y la adicción al doble enlace pues va a dar un alcohol. Bueno, da un compuesto que presenta realmente isomería óptica, no geométrica, porque para que sea isomería geométrica debe haber un doble enlace, cis y trans, ¿no? Entonces los compuestos, aquí sí que vemos un compuesto que presenta isomería óptica, ¿vale? Los compuestos que desvían el plano de polarización de la luz son los isómeros ópticos, que tienen al menos un carbono asimétrico, y los isómeros geométricos son aquellos que se obtenían de la diferente distribución espacial de los sustituyentes en dobles enlaces. Y vemos que aquí se genera un alcohol, esto es una reacción de adicción al doble enlace, ¿vale? Y se genera un alcohol que es un compuesto sin doble enlace. Entonces no hay un isómero geométrico, da un isómero óptico. Esa afirmación es falsa. B. El compuesto reacciona con ácido bromhídrico para dar un compuesto que presenta isomería óptica. Esta afirmación es verdadera porque la reacción que tiene lugar sería 2-buteno, es una reacción de adición al doble enlace, con bromuro de hidrógeno daría 2-bromobutano. Entonces el 2-buteno sí que va a dar un compuesto, daría un compuesto con isomería óptica,
al tener un carbono asimétrico, 4 sustituyentes diferentes. Este compuesto, como veis ahí, sería el 2-bromobutano, que tiene un carbono asimétrico y por lo tanto presenta isomería óptica. Recordar que para presentar isomería óptica tenemos que tener 4 sustituyentes distintos. Si nosotros tenemos aquí el 2-bromobutano, ¿qué carbono es el asimétrico? Pues sería el segundo carbono. Fijaros, aquí tendríamos el primer carbono con sus hidrógenos, el siguiente con hidrógeno bromo, y el siguiente tendríamos con hidrógeno, hidrógeno, y ya por último veríais aquí, ¿no? Los 3 hidrógenos. Este es el segundo carbono, es el que presenta isomería óptica, porque fijaros que este es distinto, 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 tiene 4 sustituyentes distintos, y entonces el 2-bromobutano sí queda un compuesto con isomería óptica. La afirmación es verdadera. C, el compuesto, reacciona con hidrógeno para dar un alquino. El compuesto que nosotros tenemos aquí, que sería el 2-buteno más hidrógeno, esto es una reacción de adición al doble enlace, y las reacciones de adición al doble enlace con hidrógeno dan alcanos, no alquinos, así que esa afirmación es falsa. En una reacción de adición al doble enlace y no de eliminación, es decir, no daría un alcano, no es una reacción de eliminación, da un alcano, es una reacción de adición al doble enlace. La afirmación es falsa. Tercera parte. Considere la siguiente reacción, que sería carbono sólido con dióxido de carbono y 2 de monóxido de carbono, gas, y nos dicen que si el valor de K sub P es 51,32, calcular el valor de K sub C a 1200 Kelvin. Vale. Este ejercicio también lo teníamos en la colección de problemas de clase, en el aula virtual, como recordáis, ¿no? Lo hemos hecho en clase, hemos tenido la suerte de que este ejercicio pues estaba en el cuadernillo de trabajo. Bueno, la primera parte sería sencillo porque si tenemos el valor de K sub P, fijaros que esto se trata de un equilibrio heterogéneo, porque el carbono sólido y lo únicos que son gases es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que se trata de un equilibrio heterogéneo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos en el apartado A el valor de K sub C? Recordemos que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de los moles gaseosos. Esta variación de los moles gaseosos, recordemos que solo son los elementos gaseosos. Aquí tenemos 2 y 1, esto es un sólido, ¿vale? Es decir, no lo podíamos utilizar en el cálculo, así que 2 menos 1, la variación sería 1. Así que sí, esto vamos a elevarlo a 1 y quedará que K sub P es igual a K sub C por R por T, R la constante de gases ideales por la temperatura de 1200 Kelvin elevado a 1. Y si despejamos K sub C sería igual a K sub P partido la constante de gases ideales por la temperatura. Si K sub P es 51,32, dividimos entre 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol. Fijaros que os van a dar dos magnitudes de constante de gases ideales, hay que utilizar esta, no esta. Esta es para hacer otra cosa, como por ejemplo relacionar la energía libre de Gibbs con la K sub P. Bueno, esto 0,082 por 1200 Kelvin, pues nos da que la K sub, si hacemos este cálculo de 51,32, dividimos entre 0,082 por 1200 Kelvin, obtenemos que esto es igual a 0,5215 sería el valor de K sub P. Vamos a apuntarnos aquí que K sub P es igual, perdón, K sub P no K sub C, que es lo que hemos calculado. K sub C sería igual a 0,5215. Vamos a dejarlo ahí porque quizá lo necesitemos para el siguiente apartado. Apartado B. En un recipiente de 1 litro se va a introducir 20,83 gramos de carbono sólido, equilibrio heterogéneo, 26,8 gramos de dióxido de carbono y 21,36 gramos de monóxido. Y se calienta a 1200 Kelvin. Nos pregunta, primero, ¿en qué sentido se va a producir la reacción? Después, calcular el valor de la presión parcial de cada uno de los gases y la masa de carbono presente en el recipiente cuando se alcance el equilibrio. Bueno, el primer paso, vamos a calcular el número de moles de cada uno de los compuestos que participa. Vamos a calcular primero los moles
de carbono, los moles de carbono en estado sólido, ¿vale? Esto será su masa, 20,83 gramos, que lo dividimos por la masa atómica del carbono, que son 12 gramos partido mol, ¿vale? Esto nos va a dar 1,7358 moles. Después calculamos el número de moles de dióxido de carbono, pero estos en estado gas, ¿vale? Los moles de dióxido de carbono, gas, importante esto, 26,8 gramos lo dividimos por 44 gramos partido mol. Esto nos va a dar 0,6099 moles. Y calculamos el número de moles de monóxido de carbono en gas, que serán pues 21,36 gramos, lo dividimos entre 12 más 16, 28 gramos partido mol, y obtenemos que el número de moles es igual a 0,7629 moles. Vamos a calcular primero hacia dónde se va el equilibrio. Para eso vamos a calcular primero el coeficiente de concentración y vamos a comparar el coeficiente de concentración con la K sub C. El coeficiente de concentración es como la ley de equilibrio, pero sin estar no necesariamente en equilibrio. Esto será igual a la concentración molar de monóxido, productos, elevado al cuadrado, partido el dióxido de carbono. Fijaros que el carbono no lo pongo porque es un sólido, no participa en el equilibrio. Y el volumen es 1 litro, así que lo podríamos, en este caso, pues todos los moles dividido en 1 litro. Bueno, pues tenemos los moles de monóxido de carbono, sería 0,7629, lo dividimos entre 1 litro, para que sea concentración molar, lo elevamos al cuadrado, y lo dividimos entre 0,6092, bueno, 92 o 99, perdón, porque esto era 6092, sí, que son los moles de dióxido de carbono, que serían 26,8 dividido entre 44, los moles de dióxido de carbono 6,099. Bueno, podríamos redondear a 0,610. Bueno, voy a poner 0,6099. Voy a poner 4 decimales, lo dividimos entre 1 litro. Y esto nos da que si hacemos este cálculo de, pues, por ejemplo, aquí como el volumen es 1 litro, podría no haberlo puesto, pero recordar que en equilibrio químico son concentraciones molares, entonces en realidad es más correcto que yo indique que ahí hay 1 litro. Pero bueno, no hubiese realmente hecho falta. Esto me da 0,5540 y el valor de K sub C me da 0, bueno, el valor del coeficiente de concentración, porque lo que yo quiero averiguar es el equilibrio hacia dónde se desplaza. Esto me da 0,9543, el coeficiente de concentración. Aquí lo que estamos observando es que el coeficiente de concentración es mayor que la K sub C. ¿Esto qué indica? Esto indica que la reacción se desplaza o va hacia los reactivos, ¿vale? Esto es importante e interesante tenerlo en cuenta después para hacer, por ejemplo, el cálculo de las presiones parciales de cada uno de los gases que hay presentes en equilibrio y para tener en cuenta hacia dónde va la reacción. ¿Por qué? Ahora veremos por qué esto es importante, porque luego cuando nosotros vayamos a hacer el equilibrio, un equilibrio de moles, bueno, haremos un cuadro de disociación de moles. Esto nos va a indicar en la ecuación, posible ecuación que nos va a salir, qué valor debemos coger de la ecuación. Así que este es un dato muy importante y esto es muy interesante entender que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, la reacción va hacia los reactivos. Muy bien, vamos a calcular la presión parcial de cada uno de los gases. La primera pregunta ya la tendremos calculada. Vamos a hacer el equilibrio. Voy a borrar la opción A, ¿vale? Porque tenemos ahí apuntado K sub C, que es muy importante que tengamos apuntado K sub C. Vamos a hacer el cuadro de disociación de moles. Tenemos la concentración de, bueno, en realidad voy a hacer un cuadro de disociación con moles, la concentración de carbono sólido más dióxido de carbono gas, ¿vale? Nos da 2 de monóxido de carbono gas. Voy a poner los moles del sólido, pero luego veréis que en realidad no van a formar parte de las leyes de equilibrio. Estos moles son 1,7358, los moles de dióxido de carbono serían 0,6099 y los moles de monóxido de carbono sería 0,7629 moles.
Vamos a indicar la variación esto será menos x más 2x. Y los moles en equilibrio será 1,7358 menos x, 0,6099 menos x y 0,7629 más 2x. Vale. Llegados a este punto, voy a decir una cosa. Como yo sé que el equilibrio va hacia la izquierda, es decir, que la reacción va hacia los reactivos, en lugar de restar menos x, podría sumar. Y en la parte de los productos, en vez de sumar más 2x, podría restar 2x, es decir, lo podría hacer así. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar así, voy a restar a la izquierda y voy a sumar a la derecha. Pero luego tengo que tener en cuenta que tendré dos resultados y quizá deba coger un resultado negativo para entender que la reacción se desplaza en sentido inverso. Es decir, a lo mejor si lo hubiese hecho de la otra manera, es decir, aquí sumando y luego aquí a la derecha restando, el valor que yo coja de x será el correcto, ¿vale? Y será positivo. ¿Por qué? Porque aquí la parte de reactivos, lo que tiene que pasar, en la parte de productos se deben consumir y en la parte de reactivos tienen que aumentar su concentración. Así que si yo lo dejo restando, el valor de la ecuación de grado 2 deberá ser negativo. Ahora hablamos de eso cuando lo resolvamos, porque tenemos que resolver una ecuación de grado 2. Ya tenemos todo esto, cada uno de los moles aquí indicados, ¿vale? Vamos a calcular a través de la K sub C, vamos a resolver la ecuación, que nos va a salir una ecuación de grado 2. K sub C sería la concentración de monóxido elevado al cuadrado partido la concentración de dióxido de carbono. Fijaros que aquí el carbono sólido, el grafito, no va a participar porque es un sólido. Bueno, todo esto es igual a 0,5215. Así que vamos a resolver una ecuación de grado 2. K sub C es 0,5215. Vamos a poner que esto es 0,6629, la concentración de dióxido de carbono, más 2x dividido entre un litro. Como todo es un litro, pues no hace falta que lo ponga. Lo elevo al cuadrado, partido la concentración, los moles de dióxido de carbono menos x dividido entre un litro. 0,6099 menos x. Todo esto igual a 0,5215. Vale, vamos a resolver esta ecuación de grado 2. Esto es un binomio que sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, quedando que esto sería igual a 0,582 más 3,0516x más 4x al cuadrado. Y siendo igual a 0,5215 y toda esta parte de aquí pasa aquí multiplicando por 0,6099 menos x. Ay, que no me cabe, lo voy a poner aquí. Ahora bien, me falta multiplicar este número por este y este por este. Y quedará que, bueno, voy a ordenarlo como si fuera una ecuación de grado 2. Bonita, 4x al cuadrado más 3,5731. Bueno, 5731x, ¿por qué? Vale, yo tengo aquí 0,30516. Bueno, voy a hacerlo paso a paso, no voy a saltarme pasos. Tenemos que 4x al cuadrado más 3,0516x más 0,582 es igual a 0. Vale, 0,5215 lo multiplico por 0,6099. Esto me va a dar que es igual, a ver, 0,5215. La dificultad en este ejercicio está en no equivocarse con los decimales porque hay mucho cálculo, entonces hay que ir con un poquito con ojo de no equivocarse. Bueno, pues aquí sería 4x al cuadrado más 3,0516x más 0,582 es igual a 0,5215 por 0,6099. Esto es igual a 0,3181 si redondeo, menos 0,52x, 0,5215 por menos x, 0,5215x. Bueno, pues nada, vamos a ordenar, nos va a dar una ecuación de grado 2, así que 4x al cuadrado más 3,0516x, este número pasa al otro lado sumando, ¿vale? Entonces tendríamos que 3,0516 le sumamos 0,5215, quedará que esto es más 3,5731. Y este número de aquí, que está sumando, pasa al otro lado restando.
0,582 le restamos 0,3181 y nos va a dar que esto es más 0,2639, ¿vale? Perdón, aquí me he dejado la X, 0, ¿vale? Que sería la resta de este y este, 3,0516 más 0,5215 más 0,528 menos 0,3181, que sería este número. Bueno, y aquí finalmente pues nos da una ecuación de grado 2. Llegados a este punto, pues podríamos hacer esto con la calculadora. Si cogemos la calculadora, recordar que la calculadora, algunos modelos pueden hacer ecuaciones de grado 2. Le daríamos a menú, ecuación polinómica de grado 2. Pondríamos que estos 4, 3,5731, enter, y 0,2639. Esto nos va a dar dos resultados. X1, que será 0 menos 0,08124, y el otro resultado de X2 sería menos 0,8120. Bueno, 0,812, 8120, bueno, 0,812. Bueno, vamos a analizar estos datos, porque tenemos que pensar cuál de ellos es el correcto y cuál es el resultado de esto, ¿no? X es igual a menos 0,08124 y el otro resultado, X1, X2, aquí habrá uno que tenemos que despreciar, menos 0,8112. Este de aquí, el de X2, lo desprecio. ¿Por qué? Porque es un número demasiado grande, ¿vale? Entonces se desprecia. Y además porque si yo lo pongo aquí me va a dar valores negativos, sobre todo en esta parte de aquí, de los productos, ¿vale? Porque 0,7629 más 2 por menos 0,812 me daría un número negativo. Vale, fijaros que diréis, oye, ¿por qué te ha dado un número negativo? Vale, me ha dado un número negativo porque el equilibrio, yo cuando he calculado en qué sentido se produce la reacción, a mí me ha salido que se va hacia a la parte, a mí el sentido que me ha salido es hacia el que el desplazamiento va hacia los reactivos. Entonces, este equilibrio, lo que os he comentado antes, podría, en vez de restar aquí, ¿vale? Restar y aquí sumar, podría haber hecho justo lo contrario. Y entonces este número me hubiese salido positivo. No pasa nada, porque puedo restar a la izquierda y sumar a la derecha, y fijaros que la ecuación se corrige sola. ¿Por qué? Porque al ser negativo, esta parte va a consumirse, la parte de los productos va a consumirse, y se va a aumentar la parte de los reactivos, con lo cual pues calculo muy bien el número de moles que tengo en equilibrio de cada uno de los compuestos. ¿Cuál es el número de moles que de equilibrio tengo? Pues mira, los moles en equilibrio que tengo para calcular la presión parcial serán los moles en equilibrio de dióxido de carbono, será 0,6099 menos 0,08124. Entonces, si yo hago esta operación, tengo los moles de dióxido de carbono bastante bien calculados. 99 menos más 0,08124. Y esto me da que es 0,69114 moles. Calculo también los moles en equilibrio que tengo de monóxido de carbono, que serían 0,7629 más 2 por menos 0,08124. Os digo que podíamos haber hecho al revés el ejercicio con los signos y hubiéramos cogido valor negativo. Esto no pasa nada, se puede hacer de varias maneras. Siempre es importante pensar en equilibrio químico los datos que te dan y sobre todo ver hacia dónde se desplaza este equilibrio. Bueno, pues los moles que tenemos de monóxido de carbono serían 0,6042 moles. ¿Vale? Y claro, como yo tengo los moles de cada uno, pues puedo calcular la presión parcial. Y bueno, y en el caso de los moles de equilibrio de carbono, que en realidad no es de equilibrio porque es un sólido, pero los moles que quedan de carbono sólido podría incluso calcularlos, que sería 1,7358 menos X. Esto lo voy a hacer después porque me pide que calcule la masa de carbono sólido presente en el recipiente cuando se alcanza el equilibrio. Primero voy a calcular la presión parcial de cada gas. La presión parcial de cada gas
la presión parcial de cada gas pues sería utilizando la ley de los gases ideales, ¿vale? Y puedo calcular la presión en equilibrio. Voy a calcular primero la presión del dióxido de carbono, que serán los moles de dióxido de carbono por la constante gases ideales por la temperatura partido el volumen. Esta constante, recordar, esta no la vais a utilizar, porque el ejercicio que hicimos en clase, recordar que este también lo hemos hecho en clase, está en la colección del aula virtual. Esto era porque el otro ejercicio que hicimos, pues calculábamos la relación de caso P con la variación de la energía libre de Gibbs y por eso utilizábamos la constante de 8,31. Pero bueno, en este caso vamos a usar la de 0,82. Los moles de dióxido de carbono pues serán 0,69114 por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por una temperatura de 1200 Kelvin, dividido entre un volumen de 1 litro. Entonces la presión parcial de este gas, hacemos el cálculo, 0,69114 por 0,082 por 1200 Kelvin, que ya está convertido la temperatura en Kelvin, esto nos da 68,00008 atmósferas, ¿vale? 68,00 atmósferas, y este sería el resultado de esta presión parcial de este gas. Ahora, del otro gas, que será el monóxido de carbono, porque del carbono no vamos a calcular su presión parcial porque es un sólido, serán los moles de monóxido de carbono por la constante de gases ideales por la temperatura por el volumen, 0,6042 por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por una temperatura de 1200 Kelvin, dividido entre un volumen de 1 litro. Bueno, pues esto hacemos el cálculo y bueno, pues calculamos la presión parcial de monóxido de carbono, que nos va a dar una presión parcial de 59,45 atmósferas, 45,32 atmósferas, vamos a poner 4 decimales. En realidad poniendo 2 sería suficiente, pero bueno, vamos a redondear un poquito, ponemos 4 decimales y atmósferas, podríamos poner 59,45 y ya está. Ya os digo que este ejercicio se puede hacer de varias maneras. En clase lo hemos hecho de otra manera, en vez de aquí restar, pues sumar, la parte de aquí pues vertiendo el signo, porque sabemos que el equilibrio se desplaza en sentido inverso, y podríamos haber hecho un cuadro de equilibrio con presiones parciales en vez de con moles. Bueno, esto es gusto de cada uno. Ahora bien, la masa de carbono presente en el recipiente. Vale, fijaros que el carbono es un sólido. Yo lo he puesto como que forma parte del equilibrio, pero le he puesto el cuadro de disociación, pero realmente no forma parte del equilibrio porque es un sólido. Pero sí que puedo calcular la cantidad que queda en el recipiente. Los moles que quedan sin reaccionar, que es realmente lo que me está pidiendo, lo que queda en el equilibrio, sería 1,7358 moles menos X. Sería menos X y X que me ha dado, recordar que antes X me ha dado menos 0,08124, ¿no? Lo hemos hecho del apartado anterior, menos 0,08124. Claro, tiene sentido porque aumenta, ¿no? Entonces 1,7358 menos más 0,08124, esto nos da que el número de moles sería pues 1,81704 moles de en este caso de carbono. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues podemos calcular la masa de carbono en el equilibrio. Bueno, equilibrio que queda sin reaccionar, no formará parte del equilibrio. Recordar que esto es un equilibrio heterogéneo, que el carbono es un sólido. Entonces la masa en gramos de carbono que queda sin reaccionar, realmente es lo que nos están pidiendo, sería el número de moles que acabamos de calcular por la masa atómica del carbono, que es 12 gramos partido mol. Entonces 1,81704 lo multiplicamos por, o sea, esto sería mol, lo multiplicamos por 12 gramos partido mol. 12 gramos partido mol por 12. Y esto nos da que tenemos 21,845 gramos de carbono que quedan en el recipiente una vez que se ha alcanzado el equilibrio. Y con esto ya lo tendríamos resuelto. ¿Vale? Fijaros que este ejercicio lo hemos resuelto en clase, hicimos el mismo, el original, el que hicimos en clase, tenía un par de apartados más,
¿vale? Porque recordar que hicimos, pues calculamos la K sub P a partir de la energía libre de Gibbs. Era un ejercicio que también tenía el cálculo de la energía libre de Gibbs, pero bueno, no pasa nada, está un poco adaptado. Y bueno, pues lo más importante, que es un equilibrio que hemos hecho clase y no sonaba. Muy bien, pasemos ya al último problema de la tercera parte, el problema 2. Que dice así: dado los valores de números cuánticos 4, 2, 3 menos 1 medio, 3, 2, 1, 1 medio, 2, 0 menos 1, 1 medio y 1, 0, 0, 1 medio, indique cuáles de ellos no están permitidos. Bueno, recordemos un poquito, de acuerdo con los valores que pueden tomar los números cuánticos de un orbital. Tenemos el número cuántico principal, el secundario y el magnético. Y además los diferentes valores del número cuántico secundario se corresponden con el tipo de orbital atómico. Si es L, pues si L es igual a 0 es un orbital S, si L es igual a 1 es un orbital P, y si L es igual a 2 orbital D, y si L es igual a 3 pues orbital F. En la opción A, pues por ejemplo, el que no puede ser posible sería, por ejemplo, el 4, 2, 3 menos 1 medio. ¿Por qué? Porque el número magnético no puede ser mayor que el número secundario, o el número cuántico secundario no puede ser mayor, debe ser menor, ¿no? Entonces esto no es posible, porque si el número L secundario es un 2, ¿vale? El magnético podría ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, pero no 3. Así que esto no es posible, ¿vale? Y el otro que no está permitido sería porque este sí que está permitido, este está permitido y este también está permitido, y el otro que no está permitido sería el 2, 0, menos 1, 1 y 1 medio. ¿Por qué? Pues si L es igual a 0, el número magnético pues tiene que ser 0. Entonces, lo que son las orientaciones, no puede ser que sea menos 1. ¿De acuerdo? O sea, entonces vemos que los dos que no están permitidos, pues este no está permitido, este sí, este no y este sí, ¿vale? Este está permitido porque el número cuántico principal es un 3, el secundario es un 2 y bueno, pues el magnético está bien, ¿vale? Porque pues el magnético vemos que puede ser, si es 2, puede ser menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Y luego, por ejemplo, esto también está bien porque el número cuántico principal es un 1, el secundario es un 0, el número cuántico magnético es un 0 y el spin, pues que indica el sentido de giro del electrón, pues estaría bien, ¿vale? Entonces los que no están permitidos sería el primero y el tercero. Muy bien, ahora nos dicen que indiquemos el nivel y el orbital en el que se encontrarán los electrones definidos por los valores de los números cuánticos permitidos. Bueno, lo permitido, pues lo que he dicho antes, el 3, 2, 1, 1 medio está permitido y el 1, 0, 0, 1 medio está permitido. En el caso del 3, 2, 1, 1 medio corresponde al número cuántico principal, es el 3, ¿vale? Y el número secundario, que es un 2, ¿vale? Un 2 hace referencia a un orbital de tipo D, así que es un orbital 3D. En el caso del número cuántico 1, 0, 0, 1 medio, corresponde a un número cuántico principal de 1, que recordar que define la energía del nivel principal, ¿vale? Y el secundario, ¿vale? El número cuántico secundario es 0 y esto indica que es un orbital de tipo S. Entonces sería pues 1S. Y con esto ya tendríamos el apartado B. El apartado C. Indique en cuál de ellos la energía es mayor. Bueno, pues el orden creciente de las energías de los dos orbitales anteriores, que son los permitidos, teniendo en cuenta que el valor de esta viene dado por la suma de n más l, lo podríamos hacer con este truco. Bueno, n, el número cuántico principal más el número cuántico secundario, pues sería, pues 1s sería 1 más 0 y 3d sería 3 más 2. Pues 1 más 0 es 1 y 3 más 2 es 5. Entonces el de mayor energía sería el 3, 2, 1 y 1 medio. Es decir, el de mayor energía sería el 3, 2, 1, 1. Recordar que si nosotros queremos calcular cuál es el que tiene mayor energía, lo que tenemos que hacer es sumar el número cuántico principal más el número cuántico secundario. Muy bien.
Y bueno, y con esto acaba el examen. Espero que el examen os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de la especie UNED. Y nada, solo deciros que muchas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!